Bueno, mis amigos, ya está acá en línea telefónica mi colaborador y directo amigo de tanto tiempo, el ingeniero Orlando Pla. Orlando, buenas noches. Buenas noches, Andrew. Buenas noches a las personas que te ven y a las personas que te oyen. Y esperamos que esta noche que no se afecte el audio como en las últimas dos ocasiones. O sea, algo ha pasado allá, Orlando, que por alguna razón pues se ha desfasado, ¿no? Y te has quedado sin conexión telefónica. Yo tengo esto acá intacto, yo no lo toco para nada. Esperemos que no nos pase la macacoa. Así que contigo estamos aquí, contigo comenzamos, hermano. Bueno, Orlando, como de costumbre, vamos a una actualización de lo que está pasando en el conflicto allá en Ucrania, Rusia y Ucrania, y lo que está en estos momentos aconteciendo. Cuéntanos. Pues mira, lamentablemente durante las últimas 24 horas, o sea, la noche del viernes a sábado, Rusia ha lanzado más de 460 armas en contra de Ucrania. 402 eran drones Shahed y más de 58 eran misiles. Así que en estos momentos Ucrania está ardiendo en fuego debido a estos ataques que se han concentrado en las vías férreas para afectar todo el tráfico civil y militar, y también volvió a atacar todo lo que tiene que ver con las instalaciones de generación eléctrica. Estos ataques, a diferencia de los anteriores, según lo que yo vi en el mapa, se han concentrado en la capital de Kiev y en el sur de Kiev a lo largo del río Dnieper. También se atacó a Zaporizhia, se atacó a Sumy, se atacó a Chernihiv y se atacó una localización cerca de Moldavia donde algunos drones Shahed lanzados contra Ucrania cayeron en territorio de Moldavia, y Moldavia en estos momentos está protestando debido a que son drones Shahed cayeron dentro de su territorio. El señor Zelensky le ha impuesto un pepino angolo que el señor Donald Trump haya hecho un arreglo con Rusia para que Rusia pueda embarcar petróleo a través del Mar Negro o a través del Mar Báltico y a través del Mediterráneo. Así que el señor Zelensky continúa atacando la refinería de Rusia para poder reducir grandemente su producción petrolera, que como tú bien sabes en estos momentos hay una gran crisis petrolera dentro de Rusia, donde hay filas en las gasolineras de Moscú, porque los ataques de Ucrania han sido totalmente efectivos en contra de la industria petrolera y las refinerías de Rusia. Así que Zelensky continúa atacando todo lo que lleve petróleo a través de el Mar Negro, donde recientemente en el día de ayer atacó un barco de bandera de Grecia que estaba transportando petróleo, no que estaba transportando petróleo, sino que iba a buscar petróleo en una de los puertos petroleros del Mar Negro de Rusia. Y ahora tenemos al país de Grecia quejándose, tratando de hacer una queja formal en contra de Ucrania por estar atacando barcos petroleros de banderas de Grecia dentro del Mar Negro. Así que, como indiqué anteriormente, al señor Zelensky le importa un pepino angolo que el señor Donald Trump le haya dado permiso por un mes hasta abril a que Rusia pueda enviar petróleo y venderle petróleo a diferentes clientes europeos y clientes asiáticos. También se indicó durante el día de hoy que Ucrania tuvo un ataque muy efectivo en contra de una refinería localizada en Krasnodar que produce el 2% del petróleo total, que procesa el 2% del petróleo que produce Rusia. Así que en estos momentos, como te dije anteriormente, Ucrania continúa sus ataques en contra de la industria petrolera de Rusia y todos sus embarques de petróleo, y Rusia continúa los ataques en contra de la infraestructura eléctrica de Ucrania y también contra la infraestructura de transporte de tren de Rusia. Oye, Orlando, pero a nivel, por ejemplo, de avance de tropas, porque hemos visto que Ucrania pues sigue usando sus drones, no solamente eso, hasta robots se están usando actualmente allá en Ucrania.
No ha habido avances entonces en el frente de batalla per se, como tal, ¿no? Las líneas no se han movido más como había habido ese avance en los últimos meses de Rusia. Primeramente un jalón y después gradualmente. ¿Qué ha pasado? En ese asunto no ha habido muchos cambios de posiciones. Como dije en el programa anterior, se supone que ahora, cuando empiece la primavera, que los rusos comiencen una campaña más agresiva en el frente de batalla, pero durante el día de hoy pude leer un reporte del Instituto de Estudios sobre la Guerra donde dice de que en estos momentos, basado en los mapas que ellos tienen del avance de las tropas rusas, las tropas rusas están en retirada y no en avanzada. Así que ese reporte indica que a Putin no está saliendo muy bien en estos momentos en esta guerra. Bueno, se complica. Cosas se complican en todas partes, no es fácil. Bueno, y hablando de conflictos, ¿no? Y este tipo de situaciones que se agravan en diferentes partes. Se me olvidó mencionarte algo, Andrew, perdóname. No te preocupes, dime. ¿Aló? ¿Aló? Sí, te oigo, Orlando. Un oficial de Irán acaba de amenazar a Ucrania de que ahora ellos son blanco militar legítimo debido a que van a estar dándole ayuda a los países del Medio Oriente a poder interceptar y destruir los drones y los proyectiles que ellos lanzan contra países del Medio Oriente. Así que oficialmente Irán acaba de declarar a Ucrania como enemigo de ese país, donde Ucrania, el ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania ha dicho que no son pamplinas, que no entiende por qué ellos tienen que ser ahora blanco militar por parte del ejército revolucionario islámico de Irán. Bueno, imagínate, ya tú sabes lo que hay. Estamos viendo tantas cosas pasando, ¿verdad? Desde Estados Unidos copiando tecnología de Irán, de los drones, con los llamados Lucas, ¿no? El otro dron copia de Shahed 136, y por otro lado, pues también cuando uno revisa la historia se dio cuenta que precisamente por las operaciones de drones de Estados Unidos es que ellos empezaron a desarrollar sus drones cogiendo las piezas de los drones que se derribaban en la región, y ahora vemos nuevamente que entra ahora directamente Ucrania, que había sido subestimada por el gobierno, por Washington, había subestimado completamente Ucrania, pues ahora se necesita Ucrania para pelear esta guerra también. La gente tiene que despertar y salir del marasmo, darse cuenta de cuán comprometido está todo esto y cómo tú tienes que conservar a tus aliados, porque nadie puede pelear una guerra solo, nadie, ni siquiera Estados Unidos, nadie. Esa es la verdad. Que no entiende esto es que no entiende sobre el aspecto militar y sobre cómo es que se puede llevar a cabo una guerra y las consecuencias de esta. Pero hablando de conflicto, Orlando, nuevamente, quiero que me dejes una actualización de lo que está pasando entre Afganistán y Pakistán, porque ese es otro conflicto que también está al fuego vivo y que acá, pues, debido a que la cuestión del Golfo, Irán, se está comiendo todas las noticias y el resto de la información de lo que está pasando en el planeta, pues se nos pasa por el lado. Cuéntame, Orlando. Pues mira, Andrew, lo que tiene que ver con Pakistán y Afganistán, que como tú bien sabes, estas escaramuzas son fronterizas en lo que se conoce como la línea Durán, que fue una línea que estableció un británico en el siglo XIX, de la misma forma que el Occidente dictaminó varias fronteras en el Medio Oriente, como la frontera de Irak, la de Siria, la del Líbano, la de Jordania, la de Israel y Palestina. Así que estos son conflictos fronterizos que posiblemente tienen origen por la manera en que el Occidente definió esta frontera entre países. En lo que tiene que ver con los conflictos en esta línea fronteriza llamada la línea Durán entre Pakistán y Afganistán, se indica que los conflictos continúan, las escaramuzas continúan, los pakistaníes indican que han muerto entre 55 a 100 civiles afganos y que han podido quitarle la vida a más de 274 soldados talibanes. Estamos hablando de lo que se supone que sea el talibán pakistaní, porque como tú bien sabes, Pakistán acusa a Afganistán, a los talibanes de Pakistán, de albergar estos talibanes pakistaníes en su frontera y de estar apoyándolos en sus ataques contra Pakistán. Por otro lado, Pakistán alega que ha matado
a cientos de soldados de Pakistán sin mostrar evidencia de que tal cosa ha ocurrido. Sí, Pakistán continúa atacando a Kabul con su fuerza aérea, donde en estos momentos se indica que en la frontera hay de 66.000 a 115.000 afganos desplazados que han tenido que huir de la frontera entre Afganistán y Pakistán. También se indica de que Pakistán ha sido exitoso atacando el aeropuerto de Kabul, donde se ha concentrado en destruir los depósitos de combustible de ese aeropuerto para así bloquear o paralizar todo el tráfico aéreo en ese aeropuerto, que es el aeropuerto principal de Afganistán. También se está acusando a Afganistán, el presidente de Pakistán acusó a Afganistán de haber cruzado la línea roja porque está atacando en estos momentos a civiles dentro de Pakistán utilizando drones de diferentes tipos, donde también Pakistán tuvo que cerrar su aeropuerto principal en la capital debido a que habían estos drones afganos rudimentarios que estaban volando por los aires, que alega Pakistán que pudo derribar. Yo vi una fotografía de estos drones que alegan que fueron fabricados por los talibanes, que son rudimentarios, pero se parecen mucho a los drones tipo un avión, aviones pequeñitos, aviones de estos como de control remoto, que vimos en la fotografía de los drones que había desarrollado Venezuela. Así que en estos momentos, aparentemente, desde el año 2025, los talibanes han podido lograr o han podido desarrollar estos tipos de drones rudimentarios para ser utilizados en contra de esta guerra contra Pakistán. Bueno, y ahora que acabas de mencionar Venezuela, ¿verdad? Y aquí es muy difícil llegar a una conclusión porque todo en estos momentos está ocurriendo, así que no hay forma de concluir nada porque nada ha concluido. Ni hay tampoco forma tal vez de poderlo buscar la lógica de todo lo que está pasando, porque muchas de estas guerras son ilógicas en el sentido de lo que es humanista, ¿no? El sentido humano, ¿no? De la caridad humana o de la justicia, si es que eso existe realmente en este mundo. Así que aquí es todos intereses políticos, económicos, militares, son los intereses, no el pueblo. Despertemos a eso. Ya que tú mencionas los drones, Orlando, quiero preguntarte algo sobre la cuestión de los drones, porque a mí se me ha quedado eso también en la cabeza. Llevo ya semanas o un mes y pico pensando en esto. Nos acordamos todos de que Venezuela tenía una industria de drones, ¿no? Que Irán le había dado tecnología a Venezuela y se había montado unas plantas de producción de drones allá en Venezuela, y antes de la operación especial que sacaron a Maduro el 3 de enero de este año 2026, pues se hablaba de que esos drones tenían capacidad, que podían llegar inclusive acá a la isla de Puerto Rico, etcétera, etcétera. Orlando, ¿qué ha pasado con eso? No hemos escuchado a Estados Unidos expresarse sobre si ocuparon esa instalación, si Venezuela va a seguir construyendo drones o se lo van a permitir, o si ellos han confiscado el material. Yo no he escuchado absolutamente nada de la boca de Pete Hegseth, ni del presidente, ni nadie, ni siquiera de Mr. Burns cuando fue el director de la CIA allá a Caracas. ¿Tú sabes algo sobre eso? ¿Alguna información? Pues mira, Andrew, lo único que yo conozco sobre Venezuela en estos momentos es que, como tú bien sabes, el presidente Donald Trump amenazó de que iba a hacer ataques en territorio de Venezuela para destruir todos estos lugares donde se procesaba cocaína, sí, todos estos laboratorios de droga que tenían los narcotraficantes en Venezuela, y se pasó hablando del cartel de los soles, donde ahora todo eso ha desaparecido, y en vez de atacar a Venezuela, a los narcotraficantes de Venezuela y estos laboratorios dentro de Venezuela, donde él dijo que Venezuela era el mayor productor de cocaína de Sudamérica, ahora vemos que Estados Unidos envió tropas que está atacando localidades dentro de Ecuador. Sí, Ecuador ya no sabemos absolutamente nada de la guerra contra el narcotráfico dentro de Venezuela. Nada. En lo que tiene que ver con el ejército de Venezuela, lo que yo he podido ver y puedo interpretar, porque la información es completamente mínima sobre estos asuntos, es que la estrategia de Estados Unidos en estos momentos de Venezuela es quebrar a su ejército, o sea, quebrar al Departamento de la Defensa de Venezuela,
porque si no tiene dinero, si no le asigna dinero a Estados Unidos, porque Estados Unidos ahora mismo está encargado de la administración del presupuesto de Venezuela y de cómo se utiliza el dinero de la venta del petróleo, aparentemente Estados Unidos lo que está haciendo en estos momentos es cortarle el dinero a las fuerzas bolivarianas para que el ejército quiebre. Y si el ejército quiebra, no solamente se dispersa y la industria armamentista de Venezuela pues se disuelve. Eso es lo que yo veo en estos momentos que está pasando en Venezuela, donde Estados Unidos está tratando de eliminar su ejército sin disparar un tiro. Bueno, ya vimos, abrieron la embajada, ya la bandera de Estados Unidos hace 7 años no se veía ya en Caracas, ya tenemos la embajada en Caracas, ya se abrió también ya los planes económicos, intercambios económicos, entre tantas cosas más. Por eso la pregunta mía, y esa era la duda, ¿no? Y lo que tú planteas pues tiene mucha lógica. Bueno, vamos a desangrar el ejército, los recursos económicos, presupuesto de ejército, se irá en volanda la fábrica de drones aquí, la fábrica de AK-47 que también había ya en Venezuela y otros armamentos, porque hay que recordar que Venezuela usa el mismo modelo que utiliza tanto Rusia, China, obviamente Cuba, Venezuela, que es que el ejército administra muchísimas cosas, muchos negocios. En China es el ejército quien está a cargo básicamente del negocio y del capital chino. Por eso es que se mete en todo. De la misma manera Rusia, de la misma manera pues lo vemos también en Cuba. Por eso es que en Cuba ahora hay que ver cómo se puede llegar a reformas económicas o nuevos acuerdos con los Estados Unidos de acuerdo a la estructura que hay ahí, cómo la van a modificar. Pero bueno, Orlando, hay algunas cosas más que quiero tratar contigo en el tiempito que nos queda ya, y es importante, y es sobre la situación del Golfo, pero en esta ocasión, ¿no? Esta nueva guerra del Golfo, ¿cómo está afectando a Taiwán y cómo está afectando a Corea del Sur en estos momentos? Dime por ahí, Orlando. Pues mira, mencionaste a Cuba, y me recuerdo que vi hace como 2 horas atrás, un reportaje donde los cubanos están esperanzados que la guerra en Irán termine en un lapso de 2 semanas, porque como tú sabes, esta guerra en Irán al principio se dijo que era un negocio, una guerra, una operación militar especial, una excursión, como dijo Donald Trump, en vez de utilizar la palabra incursión, utilizó la palabra excursión como si fuera una excursión turística. Claro. Pues ellos esperan que esta guerra termine en 2 semanas para que entonces el señor Donald Trump empiece su campaña militar en Venezuela. En lo que tiene que ver con el efecto, y voy a mencionar solamente 3 países, el efecto de la guerra en Irán, en estos 3 países asiáticos que son Corea del Sur, que son Japón y que son Taiwán. Comenzaré con Japón, que está en estos momentos tratando de reactivar todas sus plantas nucleares que están inactivas, porque en estos momentos tienen una crisis energética, porque ellos compran el 70% del petróleo de Japón viene del estrecho de Hormuz. ¿Okay? Así que en estos momentos están liberando sus reservas de 245 días para poder operar su economía mientras dura este conflicto en Irán. Lo voy a repetir, ellos dependen, 70% de su petróleo atraviesa el estrecho de Hormuz. El otro país que está más afectado es Corea del Sur, donde ellos necesitan el estrecho de Hormuz porque por ahí entra el 70% de todo el petróleo que utilizan y el 20% del gas natural que utilizan. Y su bolsa de valores se estrelló, al igual que la bolsa de valores de Tokio. Así que esa es la situación. En el caso de Corea del Sur, ellos están temerosos en estos momentos, aunque se está realizando un ejercicio militar entre ellos y los Estados Unidos, pero están temerosos de una acción por parte de Corea del Norte, porque al presidente Donald Trump se le ocurrió la idea, o a Pete Hegseth se le ocurrió la idea de remover los misiles Patriot y los misiles THAAD de Corea del Sur para que esos misiles fuesen enviados al Medio Oriente. Así que con respecto a las defensas aéreas de Corea del Sur que están basadas en los misiles norteamericanos, Corea del Sur va a quedar totalmente desarmada y por ende está más susceptible a un ataque por Corea del Norte en estos momentos.
Entonces tenemos el país de Taiwán, pero no puedo decir que es un país porque la isla de Taiwán, para no ofender a Kim Jong-un, perdón, a Xi Jinping, que no quiere que se le llame a Taiwán un país. Pero Taiwán depende, óyete esto, su energía depende 96% del petróleo que viene del Golfo Pérsico. 96%. Así que en estos momentos ellos están en un programa de racionamiento de combustible y están en crisis, y esa crisis está afectando la producción de los semiconductores. Así que podemos ver tal vez en un futuro cercano una escasez de estos semiconductores, porque debido a la guerra en Irán, Taiwán no tiene suficiente petróleo para generar electricidad para mantener su mollero de manufactura corriendo. Y en estos momentos, debido a esa debilidad que tienen, que afecta también las fuerzas militares, porque tú sabes que las fuerzas militares dependen de tener combustible para poder operar, ellos temen que China en estos momentos se prepare para el momento adecuado para llevar un ataque de decapitación dentro de Taiwán. Así que ellos están prácticamente en alerta roja en Taiwán debido a esta situación en el Golfo Pérsico. Sí, una ventana de oportunidad que se podría dar ahora más temprano de lo que se creía. Bueno, Orlando, ¿cuándo, dónde y cómo te pueden contactar nuestros amigos y te pueden ver en YouTube? Oye, llegamos al final y no se cortó el audio, así que puedo decir que me pueden ver en mi programa, en mi canal de YouTube llamado Orlando Pla Podcast, donde prácticamente todos los días posteo algún tipo de tema relacionado a esta crisis que está pasando en Irán, que está pasando en Ucrania y en otros países del mundo, donde, como tú dijiste anteriormente, aparentemente, según las últimas noticias, Israel se prepara para conquistar todo la parte sur del Líbano, para quedarse con todo lo que queda por debajo del río Tani. Difícil la situación. Juan Orlando, gracias, hermano. ¿Me oye? Buenas noches a todos los que te oyen, a todos los que te ven, y gracias por tenerme otro viernes en tu programa. Claro que sí. Bueno, mis amigos del ingeniero Orlando Pla, lo que están preguntando sobre el paso de Estrecho de Hormuz, lo que ha dicho Irán es que todo país que pague con yuanes, moneda china, puede pasar por ahí, si paga con yuanes, ¿no? Desdolarizar, sacar el dólar. Recuerde que el dólar es la moneda con que se compra, se negocia petróleo a nivel global. Y obviamente usted tiene ahí la situación con el BRICS, que hemos hablado tantas veces, lo que ha habido cuando ha intentado que eso cambie, como le pasó a Muammar Gaddafi o al mismo Saddam Hussein, te sacan del medio. Eso es parte de la economía política, eso es parte del poderío, obviamente, mundial, de la globalización. Pero por el momento hay muy poco paso porque no hay garantías, y obviamente las casas aseguradoras no quieren meterse en ese rollo con demasiados billones. Y recuerde que, como hablamos aquí la pasada semana, hombre, en los primeros días de esta guerra se gastaron más de 11 billones de dólares, ¿ok? Más de 11 billones no diario, no uno por día, 11 billones, y ahora en estos momentos pues no se está dando ni siquiera los números. Así que el gasto es enorme por el Departamento de la Defensa. Los daños a la economía son grandes y hay que ver qué va a pasar, ¿no? Qué nos va a acontecer más adelante con toda esta situación que está pasando aquí en el mundo, que nuevamente no es para estar feliz, ni celebrando, ni alzando el puño, ni voy a esto no es un juego de pelota, no es un juego de baloncesto, esta es la vida de millones de seres humanos, inclusive la suya, la mía, la de nosotros. Todo está implicado aquí, así que hay que ver más allá de lo aparente lo que pueda acontecer próximamente. Nuevamente les recuerdo, mis amigos, con esto vamos cerrando, que el lunes estaremos desde Vaca Brava transmitiendo en vivo La Última Frontera, y por otro lado, este próximo sábado, apunta el que viene, la única presentación que tendremos en el área metropolitana del tour que vamos a hacer en Puerto Rico, de lo que va a ser mi nuevo libro, ¿no? Entre lo humano y lo desconocido, el libro que vamos a publicar próximamente. Vamos a estar dando, ¿no?, las historias, contando algunas de estas experiencias con los visuales, la evidencia de la investigación que he hecho por tantos años, y sobre todo un taller experimental para el que vea cuál es el potencial humano. Es mucho más de lo que usted le dijeron o usted se cree. Así que vamos a ver más allá de lo aparente. Eso es el próximo sábado 21 de marzo a las 8 de la noche en Café Sí o Sí, acá en la área metropolitana, en la avenida Rupert, donde están allí los Borinquen Towers. Allí está Café Sí o Sí. A las 8 de la noche estaremos presentando Entre lo humano y lo desconocido. Taller, charla, conversatorio,
historias, todo eso allí concentrado. Va a haber cosas que ni se imagina, porque es importante, ¿no? Tratar de estimular la conciencia humana, y vamos a hablar y vamos a hacer experimentos con ese subconsciente. Así que despierta durmiente. Teléfono 787-579-8600. Te lo digo una vez más, aprovecha ahora los pocos espacios que quedan. 579-8600. Allá los vemos el próximo sábado, allá en Café Sí o Sí, y luego el 25 de abril vamos a Ponce, Estudio 58, los amigos de Ponce, ya también el mismo teléfono, 579-8600. Nos vemos allá, un abrazo a todos, gracias por el apoyo. A los amigos de YouTube, por ahí vamos, el buen Máster Carlos Figueroa, espero que haya regresado de la presentación de su tesis doctoral y que ahora pues nos pueda llevarnos a esa plataforma como siempre. Así que te lo digo una vez más, sayonara, ojo visor, oído en tierra, despierta durmiente, el tiempo se va y se va rápido.